En vídeos anteriores hemos visto el uso de variables, su declaración y los distintos tipos que existen. Hoy hablaremos de ciertas operaciones muy básicas que se pueden hacer con ellos. Estas operaciones son la base de los programas y te animo a que me acompañes en este vídeo para aprender más. Hola aprendices de superhéroes, yo me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a jugar con las variables en Python. Le vamos a hacer un montón de perrerías utilizando lo que se llama operadores y que sirven para realizar acciones muy básicas con las variables, valores constantes y expresiones. Estas operaciones, aunque te vayan a parecer simples, son la base de cualquier lenguaje de programación y sin ellas seguramente ningún programa sería posible. Este vídeo se engloba en la unidad 2 sobre sintaxis básica en Python. Concretamente vamos a ver los operadores. Pero, ¿qué son los operadores? Los operadores son símbolos y palabras reservadas en Python para realizar operaciones básicas entre expresiones. Es decir, como un operador, que son estos símbolos y palabras que ves en la pantalla, se utilizan junto o entre distintas expresiones. ¿Y qué cojones son las expresiones? Pues una expresión puede ser o bien un valor constante, una variable o cualquier método o función que devuelva un valor. También puede ser una combinación de otras expresiones más básicas mediante operadores. Esto puede sonar bastante confuso porque para definir lo que es un operador necesito saber lo que es una expresión, pero las expresiones pueden contener también operadores. Y aunque parezca una definición circular, realmente no lo es, sino que es una definición recursiva. Esto sería una sentencia o instrucción en Python que realiza una acción muy concreta: asignar a la variable x el valor de esta expresión matemática. La expresión tiene ciertos valores constantes, como son el 3, el 2 y el 5, es decir, valores que no se pueden modificar durante la ejecución del programa. Para hacer los ejemplos de esta lección, lo que vamos a hacer es abrir el PyCharm. Cerramos este cuadro de diálogo con el consejo de hoy y vamos a trabajar, como en la última lección, con el Python Console. Yo puedo escribir aquí una constante, por ejemplo el 3, y eso se queda fijo ahí. Ya ese 3 no lo puedo cambiar. Sin embargo, si yo hago a es igual a 5, pues a la variable a le estoy asignando el valor fijo 5. La constante 5, como vemos aquí en la derecha. Yo puedo cambiar el valor de a, por ejemplo, decirle que a es igual a 6 y automáticamente la variable a cambia por el valor 6, pero sin embargo el valor 5, este sigue quedando aquí, sigue permaneciendo. Yo ese valor constante se ha quedado, no lo puedo modificar, por eso es constante. Lo que sí puedo modificar es el valor que tenía a. Por otra parte, en esta expresión, aparte de las constantes, tengo una variable. En este caso, la variable b, que debo haber asignado previamente a algún valor para que esta sentencia tenga sentido. Yo puedo asignar a la variable a valores que ya existan previamente o que sean constantes. Por ejemplo, yo puedo decir que a es igual a 7, que es una constante que acabo de crearlo, pero no puedo decirle que sea 7 más b, si yo no he definido previamente lo que era b, la variable b. Entonces, si yo intento ejecutar esto, pues el sistema me dice que no conoce lo que es b, no está definido previamente. Yo tendría que decirle, por ejemplo, que b es igual a 3 y después ejecutar la expresión a es igual a 7 más b. Y en este caso, una vez definido, ya sí que me lo reconocería y el valor de a habrá cambiado a el resultado de esa expresión. Después tengo una función llamada sqrt
que lo que hace es calcular la raíz cuadrada del valor que tienes entre paréntesis. En nuestro caso sería esa fórmula de ahí, aunque podríamos darle otros valores. Por ejemplo, yo quiero calcular la raíz cuadrada de 2. Pues ¿qué tendría que hacer? Primero voy a importar de la biblioteca de matemáticas de Python esa función para poder utilizarla. Esto lo haremos con la palabra from la librería o la biblioteca math. Importaremos la función sqrt. Así yo la puedo utilizar en todo momento. Fijaros como aquí me ha salido, en la parte derecha me ha salido esa nueva función. Entonces yo podría utilizarla ahora mismo poniendo sqrt de 2 y tendría el cálculo de la constante 2. Podría hacer cosas más complicadas, por ejemplo, calcular la raíz cuadrada de la variable a o la raíz cuadrada de a más b multiplicado por 2. Y finalmente tenemos operadores como es el asterisco, los paréntesis, el más o la barra de dividir, que combinan otras expresiones más simples. Pero veamos más detenidamente de esta sentencia lo que sería realmente expresiones. Por ejemplo, el 3, el 2 y el 5, al ser valores constantes, según la definición que hemos dado, de por sí también serían expresiones. Podemos saber lo que es una expresión porque en la consola de Python nos devuelve o nos muestra el valor de esa expresión. Por ejemplo, si hago 2 es una expresión, pero si hago 2 más a también es una expresión porque nos está dando un valor. Si yo pongo c es igual a 2 más b por a, pues esto sería una expresión, pero toda la sentencia no sería una expresión, porque no nos devuelve ningún valor. Solamente si hiciéramos c, que sería el uso de la variable, pues nos devolvería el valor de esa variable, porque es una expresión. Pero las sentencias de asignación no son expresiones, aunque lo que tiene a la derecha sí que sería una expresión. Si yo eso, en vez de ponerlo aquí, lo pusiera aquí, pues sí que nos devolvería el valor que tiene c, porque es a lo que le hemos asignado. Toda constante es una expresión, pero también lo sería la b, pues es una variable, y al igual que con las constantes, las variables por sí solas también son expresiones. El 2 más 5 también sería en sí misma una expresión más compleja, que partiría de la constante 2 y la constante 5 unidas por el operador más, es decir, una combinación de expresiones más simples unidas por operadores. Al ser esta también una expresión, puedo combinarla con el 3 mediante el operador producto y formar una expresión todavía más compleja. Y así sucesivamente voy generando expresiones cada vez más complicadas, formadas de expresiones más simples de una forma recursiva. Finalmente, todo esto formaría parte de una única expresión compleja con esta función que me calcula la raíz cuadrada del resultado de la expresión que contiene entre paréntesis. El resultado de evaluar esta expresión finalmente se la asignamos a la variable x. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. Voy a hacer que mi variable b vaya desde un valor hasta otro, por ejemplo con un for. Es una sentencia que todavía no hemos visto, pero que lo iremos viendo en los próximos vídeos. Yo voy a decir que mi b vaya de 1, pues por ejemplo a 20, y que en cada iteración lo que quiero es que calcule la fórmula que hemos hecho, que es x es igual a sqrt de 3 por 2 más 5 partido por b, y después que me muestre por pantalla el resultado de x. Con eso lo podemos conseguir con print x. Si yo aprieto otra vez intro, pues se me ejecutaría para cada uno de los b's. Cuando b vale 1, pues sería este resultado. Cuando b vale 2 sería este. Cuando el b vale 3 iríamos
viendo distintos valores del cálculo de esa fórmula mediante este pequeño programa. Por su parte, los operadores pueden ser unitarios o binarios. Los operadores unitarios son operadores que solo necesitan una única expresión en la parte derecha, como vemos en este ejemplo, donde el más nos está indicando que el 3 es positivo. Igual ocurriría con el -3 o el -2 por y entre paréntesis. Ese menos sería unitario, aunque, por supuesto, el producto representado por el asterisco sería binario. Con los operadores condicionales pasaría algo similar, pues tendríamos el not, que es el operador unitario de negación, de tal forma que si yo pusiera not true, me devolvería un falso, es decir, lo contrario a verdadero. O si yo tuviera la expresión A or B, esa expresión me daría un valor de verdadero o falso, dependiendo de los valores de las variables A y B. El not cambiaría el sentido de esa expresión. Veamos un ejemplo. Imaginaos que yo tengo que A vale true y B es igual a true. Pues si yo quiero hacer A or B, lo que me daría es true, porque las dos valen true. Si una valiese false, pues hacer A or B pues seguiría dando true. Únicamente cuando ambas fueran falso, pues hacer la operación A or B sería falso. Si yo ahora hago not A or B, antes A or B me daba falso, pues la negación me va a dar todo lo contrario a lo que yo tenía, que era true. Y si yo pongo a una de estas variables, le doy un true, como A or B me va a devolver un true porque una de las dos es true, pues cuando haga not A or B, ahora en este momento me dará falso porque he cambiado los valores de A o B. Como vemos, los operadores unitarios tienen la expresión siempre a la derecha y nunca a la izquierda. En contraposición, los operadores binarios tienen dos expresiones, una a la izquierda y otra a la derecha, y entre medias, el operador. Veamos unos ejemplos, como el 2 más 3, en el que se utiliza el operador más y tiene la expresión 2 a la izquierda y la expresión 3 a la derecha. Tanto el operador más como el operador menos pueden ser operadores unitarios como binarios, dependiendo si tienen alguna expresión a la izquierda o no. La expresión de abajo divide 2 entre otra expresión, que es 6 menos 3. Una expresión similar sería la expresión 3 más b elevado a 2. Aquí tenemos dos operadores, el 3 que suma a la b elevado al cuadrado y el operador potencia que está elevando la variable b a 2. Si yo tengo que b es igual a 3 y hago la expresión de 3 más b elevado al cuadrado, el 3 al cuadrado es 9 más 3, 12. Utilizando operadores condicionales tendríamos, por ejemplo, a o b, de tal forma que si uno de los dos fuera verdadero, entonces toda la expresión sería verdadera. O la expresión a menor que b, de tal forma que si el valor de a es menor que el de b, entonces la expresión devolverá un verdadero. Imaginad que a vale 5, pues hacer que a es menor que b, o preguntarle si a es menor que b, me va a devolver que es falso. Sin embargo, si yo pongo que b es menor que a, pues me va a decir que es verdadero, porque a, que tiene un 5, es mayor que b, entonces b es menor que a. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, editando el vídeo me he dado cuenta que está saliendo un vídeo demasiado largo, así que lo vamos a cortar aquí y continuaremos con el tema de operadores en el siguiente vídeo. ¿Qué? ¿Os gusta mi gatito? Pues nada, es para adoptar por si alguien lo quiere. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale al like y recuerda
que un gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.